Es una alegría para nosotros encontrarnos cada tarde del sábado o del domingo a través de Radio Santa María de Toledo y Televisión Diocesana, así como por YouTube o Facebook de la Delegación de Espiritualidad de Toledo, en este momento tan importante para nosotros a lo largo de la semana, que es nuestra Escuela Diocesana de Oración. Bienvenidos a esta Escuela Diocesana de Oración, fíjense ya, número 53. Qué bien que nos viene a todos esta escuela, y más en este tiempo de Cuaresma y muy próxima ya la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Tiempo de profundizar y de crecer en la oración, y tiempo también de adentrarse como Juan, ya veremos, en el corazón de Dios. Seguimos recapitulando en el capítulo 3 sobre la vida de oración, en la que ya hemos visto el primer artículo completo, las expresiones de oración que recordáis: la oración, la meditación, la contemplación. Estamos acabando el segundo artículo, el combate de la oración, el que don Francisco nos explicó cómo la oración supone un esfuerzo contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que nos tienta precisamente para eso, para que no oremos o lo hagamos mal. Y en este combate hay que hacer frente a distintos obstáculos, que explicó muy bien: obstáculos para la oración, conceptos erróneos sobre la oración de algunas mentalidades que hoy nos invaden si no estamos atentos, y fracasos, o lo que sí llamamos fracasos, a la sequedad, la tristeza, que nos llevan ¿a qué? Al desánimo en la oración. Esto no me vale para nada. La necesidad de una humilde vigilancia en la oración, en la que vimos cómo hacer frente a las dificultades en el ejercicio de la oración y frente a las tentaciones de la oración. Precioso aquel punto de la confianza filial, cómo la confianza filial se pone a prueba, decíamos, en la tribulación, particularmente cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados, y el Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Y el último punto, concluíamos el sábado con el cuarto: perseverar en el amor. Nos decía: orad constantemente, orad es posible, orad es una necesidad vital y además es inseparable de la vida cristiana. Y hoy vemos los 3 primeros números de los 6 que tiene la última parte de la vida de oración, la oración de la hora de Jesús. Primero, Jesús ora al Padre cuando ha llegado su hora, y esta oración, la de Jesús, sigue presente y haciéndose presente, por ejemplo, en la liturgia bien hecha y bien celebrada de la Iglesia. Segundo, la tradición cristiana. La tradición cristiana lo llama la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración pascual, de paso, y además sacrificial. Y por último, en esta oración pascual sacrificial, dice el Catecismo, haciendo referencia a Efesios 1:10, todo está recapitulado en Cristo. Es decir, es la oración de la unidad. En definitiva, y como resumen, la oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal, recapitula toda la economía de la creación y salvación, inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro, que comenzaremos a verlo pasada la Semana Santa. Y nada más, queridos hermanos, nos disponemos a escuchar una vez más la catequesis de nuestro arzobispo. La oración de la hora de Jesús nos recuerda en un texto famoso de Caná, cuando María provoca en el Señor y esa petición: no tienen vino, y Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Ese no ha llegado mi hora, sin embargo, ahora está llegando ya la hora de Jesús, que es su pasión, su muerte, su resurrección. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Podemos decir que toda la vida de Jesús fue orar. Hay una frase bellísima de Benedicto XVI que dice que Jesús muere orando, pero podemos decir que vivió orando. Y toda la vida de Jesús está jalonada por esos momentos de oración. Por eso, cuando llega la hora, esa hora que había hablado en Caná, ahora ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Tiene esa intimidad con el Padre. Es el capítulo 17 de San Juan, que, por cierto, como sabéis, es el texto más largo de todo el Evangelio
y la oración más larga que el Evangelio narra, el capítulo 17 de San Juan, que como vamos a ver se llama oración sacerdotal, se llama oración de la unidad, oración de comunión, todo eso se puede llamar este capítulo 17. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación, o sea, abarca toda la creación y toda la historia de la salvación, así como su muerte y resurrección. En esta oración tan hermosísima, la oración de Jesús, recoge y se expresa algo tan hermoso como es ese corazón de Jesús que está vivo y resucitado, y abarca todos los momentos de la vida de Jesús. Podemos decir que Jesús no ha vivido nada, sino ha sido desde su corazón orante. No ha expresado nada que no haya sido su unión con el Padre, y no ha hecho nada que no sea cumplir la voluntad del Padre. Ojalá nosotros en nuestra escuela diocesana de oración, con ese lema tan hermoso, aprender a orar orando, donde sábado tras sábado vamos aprendiendo las claves de la oración cristiana, aprendamos también la oración en la hora de Jesús. Dice que al igual que la Pascua de Jesús, saben ustedes que la palabra Pascua, que vamos a celebrar dentro de muy poquito, significa paso, el paso de la muerte a la vida, el paso de la muerte a la resurrección, y que tiene detrás también todo el pueblo de Israel en el desierto, que vive su Pascua pasando de la muerte a la vida. Al igual que la Pascua de Jesús sucedía una vez por todas, dice preciosamente este texto, ¿no? Al igual que la Pascua de Jesús sucedía de una vez por todas, permanece siempre actual de la misma manera la oración de la hora de Jesús, que sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Esto es de una belleza y de una profundidad inmensa, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Al igual que la Pascua de Jesús sucede de una vez por todas, sin embargo, permanece siempre actual, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Y de hecho la liturgia de las horas, por ejemplo, que rezamos todos los días con los laudes, las vísperas, laudes como oración de la mañana, vísperas como oración de la tarde, las completas, la santificación del sueño y el descanso, la oración larga o lectio divina a través del oficio de lectura, las horas intermedias, esos 7 momentos orantes que tiene la Iglesia, en el fondo no es más que una permanencia de la oración de la hora de Jesús, que nosotros lo vivimos todo por Cristo, con Él y en Él, y eso permanece siempre actual. Jesús, a través de la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, que estamos aquí en esta capilla de la adoración perpetua, permanece contemporáneo con nosotros. Yo puedo ahora rezar y leer el Evangelio en estos momentos delante de Jesús en la Eucaristía, como decía San Manuel González, pero entro en contacto con un Cristo actual, con un Cristo vivo, con un Cristo que ha muerto y ha resucitado, aunque a través del Evangelio voy conociendo, o de la palabra de Dios, conociendo cada vez más en profundidad su corazón, porque a Cristo es imposible conocerle y no amarle y no seguirle. Por eso podemos decir que todo cristiano, cuando inicia una profunda vida de oración, inicia una historia de amor, que no tendrá nunca final. Comenzamos aquí esa historia de amor en la oración y estamos convencidos de que le veremos un día por la misericordia de Dios cara a cara, y continuaremos, porque en el fondo toda la vida de oración, la oración de la hora de Jesús, la oración del cristiano, en el fondo expresa eso que hemos repetido muchas veces también en nuestra escuela diocesana de oración, aquello que dicen los griegos a Felipe, al apóstol Felipe: queremos ver a Jesús. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Queremos ver a Jesús vivo, no un recuerdo de Jesús, no una idea de Jesús, sino a Jesús vivo y resucitado. Y ese Jesús vivo y resucitado en su hora es la hora de la entrega, es la hora del amor, es la hora de darse. No se echó atrás ante los que le abofeteaban. Llega la hora de Jesús, que vamos a celebrar en el Tríodo Pascual, y Jesús podía haber dicho: bueno, yo llego hasta aquí, pero ya
No, en esa oración del capítulo 17 de San Juan, la oración de la hora de Jesús, Jesús se estrena en su corazón para entregar la vida. También cada uno de nosotros, en esa oración que dedicamos hora y hora todos los días a Jesús, es un trampolín que nos lanza a la entrega en el amor. Por eso, cuando una persona deja de orar, poco a poco pierde fuelle su vida, poco a poco va perdiendo amor, poco a poco va perdiendo entrega y sin darse cuenta empieza a engrosar la lista de los mediocres, porque no tiene el fuelle, la fuerza que se la da el Señor, la fuerza que viene de su gracia y de su amor para poder hacer frente a todas las dificultades de la vida. Hemos repetido también muchas veces en nuestras catequesis sobre la oración. Es una frase que está sobre todo desarrollada en Santa Isabel de la Trinidad, esta carmelita santa de Dijon, pero también San Juan Eudes también la repite, y es que Jesucristo quiere vivir en cada uno de nosotros como una humanidad complementaria, de tal manera que los grandes misterios de la vida de Jesús, Jesús los quiere vivir en mí. ¿Y cuáles son los misterios de la vida de Jesús? Pues Cristo quiere vivir en mí la encarnación. Cristo quiere vivir en mí su nacimiento, su vida de Nazaret, su vida oculta, su recorrer los caminos, su ser buena noticia para los pobres, pero también su muerte y resurrección, que es cuando empieza la hora de Jesús que estamos viendo hoy, ¿no? Es decir, el Señor quiere vivir en mí también esa hora, cuando llegue en mi vida la hora del dolor, que como dice preciosamente un himno, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, ni se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, ni se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Por eso dice en el 2747, y os animo a todos los que estáis viéndonos a través del canal diocesano y de YouTube en tantísimos lugares del mundo que conectan con nosotros, os pedimos a todos que tengáis delante el Catecismo de la Iglesia Católica, también los que nos escucháis a través de Radio Santa María. En el 2747 dice así: la tradición cristiana acertadamente denomina esta oración de la hora de Jesús oración sacerdotal. ¿Y por qué la denomina oración sacerdotal? Que es como ha pasado en la tradición de la Iglesia, porque es la oración de Jesús sacerdote, nuestro sumo sacerdote al Padre, inseparable de su sacrificio, de su Pascua, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Por ellos me entrego, por ellos me consagro. Este es el lema, por ejemplo, que tienen las oblatas de Cristo sacerdote, que fundó el gran arzobispo de Valencia y fundador La Higuera, ¿no? Él habla de por ellos me santifico. Ellas tienen ese carisma de orar e interceder por la santidad de los sacerdotes. Pues eso es también un poco lo que hace Jesús en esa hora del cenáculo. Padre, por ellos me entrego. Mirad, todos hemos tenido la oración sacerdotal de Jesús por cada uno de nosotros, por los sacerdotes, por nuestra fidelidad, por nuestra santidad, para que verdaderamente vivamos coherentemente el Evangelio. Es el Señor que está inseparablemente unido, por ellos me entrego, por ellos me sacrifico, ¿no? Mirad, a mí me ocurrió con este texto de Juan 17, que estuve casi un año en mi vida meditándolo. Este texto de esta oración tan hermosa, la oración llamada sacerdotal de Juan 17, todo el capítulo, que os pongo como deberes que la recéis, ahora que estamos ya empezando a vivir pronto ya la Semana Santa y el Trido Pascual, leed el capítulo 17 de San Juan. A mí me ocurrió una cosa, y es que estuve durante casi un año meditando este texto. Me impactó tanto en un momento en mi vida. Es una oración que está muy vinculada a Jesucristo sacerdote, pero también al corazón de Cristo sacerdote, a su corazón sacerdotal que se entrega. Nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida, que se sacrifica por ellos, ¿no? Por nosotros. Por ellos me santifico, por todos, ¿no? Por los sacerdotes, por todo. Es la oración de Jesucristo al Padre. Y esta oración a mí me duró tanto tiempo, porque yo me encontré en este texto algo
que nunca jamás podría pensar. Y es que en un momento de esta oración dice Jesús, leedla y entonces lo encontraréis, porque el Padre nos ha amado a cada uno como ama Jesús. Yo no sé si estamos captando esto que estoy diciendo, porque esto es para volverse loco, porque el Padre nos ha amado a cada uno como me ama a mí, dice Jesús. Por tanto, y en este sentido es para volverse loco, tenemos que tener claro que a cada uno de nosotros el Padre nos ama como quiere al mismo Jesús. En cierta manera, cada uno de nosotros somos para el Padre lo que le dijo en el Tabor y en el Jordán. Cada uno de nosotros somos para Jesús hijo amado. Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Podemos decir que en esta oración sacerdotal esto se descubre y esto se vive, porque el Padre me ha amado a mí como te ha amado a ti, dice Jesús. Nos ha amado a cada uno de nosotros como le ha amado a Él. Yo soy el centro del amor eterno del Padre. A mí el Padre me ha amado. Porque en el fondo podemos decir que el Padre solo contempla a cada uno de nosotros como contempla a su propio Hijo. Esta también es la idea de Jesucristo sacerdote ofreciéndose sacrificialmente para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Porque el Padre nos ha amado de esta manera tan preciosa, ¿no? Por eso es por lo que dice que la tradición cristiana en el 2747 denomina esta oración la oración sacerdotal de Jesús, porque es la oración que está unida inseparablemente del sacrificio. Mirad, tenemos también que unir nuestra oración siempre a una actitud también de entrega y de sacrificio y de penitencia incluso a veces. Tenemos que unir nuestra oración. ¿Por qué digo yo esto de unir esta oración? Siempre se cuenta de que el santo cura de Ars, cuando trabajaba en su parroquia y tenía tanta vida cristiana en su parroquia y había tantas conversiones, alguna vez le preguntó a algún sacerdote en alguna reunión, a San Juan María Vianney, pues qué hacía él para tener tanto fruto en su vida pastoral, en su vida sacerdotal. Y le decía el cura de Ars, rezo por mi pueblo. No solo hablo a mi pueblo de Dios, también le hablo a Dios de mi pueblo, de mi gente, de cada rostro, ¿no? Y decían los sacerdotes, pues eso lo hacemos nosotros también. Dice, y también me sacrifico por ellos. Y ya no dijo todos que se sacrificaran por cada uno de su pueblo, ¿no? Por cada una de su gente, ¿no? Por eso hay que unir lo que ocurre en esta oración de la hora de Jesús. ¿Dónde va a aparecer que esta oración de la hora de Jesús, esta oración larga, se hace realidad? En Getsemaní y en la cruz. Lo que vamos a contemplar dentro de muy poquito en los misterios centrales de nuestra fe, en el misterio pascual. Jesús va a ofrecer su vida y va a orar dramáticamente a Getsemaní y desde allí a la cruz. Getsemaní es la oración del corazón, es la cruz del corazón de Cristo que se hace entrega total y absoluta. Y dice en la 2748, y vuelve otra vez a dar más matices de la oración de la hora de Jesús, que es el capítulo 17 de San Juan y que hemos quedado todos mirando al Señor en la Eucaristía que vamos a rezar en este tiempo santo ya cercana la Semana Santa. Dice, en esta oración pascual sacrificial todo está recapitulado en él. Efesios 1:10. Y aquí viene un poco algo que también hemos hablado mucho en nuestra escuela diocesana de oración, ¿no? Dios lo recapitula todo. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, su humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Fijaros que aquí en este capítulo tan hermoso aparece esa oración de la unidad. De hecho, tiene como centro la oración sacerdotal y de la unidad de Jesús ese grito del Señor,
que tanto ha marcado la vida de tantos cristianos, incluso de muchos carismas actuales. Por ejemplo, esto marcó la vida de Chiara Lubi, la fundadora de los Focolares. Padre, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Decir, ¿por qué este grito de Jesús en esta oración de su hora de la unidad? Que todos sean uno. ¿Por qué grita el Señor en la unidad? ¿Por qué el Señor hace del último, porque alguno también ha llamado esta oración de Jesús como el canto del cisne? Dicen que cuando el cisne va a morir es cuando entona el cántico más bonito. Jesús va a morir y se prepara a esa muerte con esta oración, con la oración larga que luego le llevará a Getsemaní, la trituración de su corazón de amor al Padre y amor a los hombres, y que se consume en la cruz y en la resurrección. ¿Por qué se le llama? ¿Y por qué Jesús grita que todos sean uno? ¿Por qué ese deseo de la unidad? Pues mirad, es muy sencillo de explicar. San Juan, cuando escribe su evangelio, que es el último evangelio que se escribe, ya empieza a existir en la Iglesia las primeras divisiones, las primeras herejías incluso cuando el Evangelio se está escribiendo, o en ese pleno momento del Evangelio. ¿Y cuál es la primera herejía? La primera herejía que existe dentro del cristianismo, la primera de la Iglesia, pues es los docetas. ¿Qué significa la palabra docetas? Es una palabra que viene del griego, apariencia. Y es curioso que las primeras herejías acusan a que Jesús no es humano, no es hombre. ¿Por qué? Porque para el mundo griego era una vulgaridad la humanidad y la carne. ¿Cómo Dios se puede hacer carne? Se puede hacer humano. Puede haber llorado, haber sufrido, haber pasado la lactancia, haber vivido nuestra vida con lo vulgar que es la vida de un hombre. Y entonces niegan su humanidad. Y entonces inventan una palabra, docetas. Es decir, Cristo, que era apariencia humana. Era una especie como de disimulo humano, pero él era solo Dios. Lo humano era apariencia. Y ahora entendéis por qué en todo el Evangelio de San Juan lo que va a hacer hincapié San Juan es que el Verbo se ha hecho carne, se ha hecho hombre, se ha hecho sars, ha puesto su tienda entre nosotros, se ha cansado, se ha fatigado, ha muerto, ha sido humano. Por eso el grito final de Jesús en esta oración de la hora es eso. Y por eso San Juan presenta a Jesús hecho carne, que la palabra que utiliza San Juan es sars. Sars significa en griego la carne, el humano. Se ha hecho carne, se hizo semejante a todo, a nosotros, menos en el pecado. Cuidado con esas espiritualidades que mutilan la humanidad de Jesús, como cuidado con esas espiritualidades que mutilan la divinidad de Jesús. Jesús es 100% divino y 100% humano. Y ese Jesús que es eterno del Padre, lo está diciendo aquí, se hizo presente en el mundo, nació, vivió, se cansó, comió. Quizás aquí podemos entender algo un poco, por qué cuando Cristo aparece resucitado, para decirnos que tiene su humanidad, sigue comiendo. Y sigue haciéndose presente humanamente y se deja tocar su carne por Tomás. Mete más tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Por qué se deja Jesús tocar su cuerpo? Y esta es la idea por la cual el Evangelio de Juan sale al paso de esa herejía, que por cierto, como todas las herejías espirituales, porque es una herejía espiritual, no solo dogmática, por cierto, esa herejía se va a repetir continuamente en la historia de la humanidad, como todas las herejías. Mirad, todas las herejías espirituales, es decir, acercarse de un modo mutilador a Cristo, han existido siempre y se van a repetir en la historia. ¿Creéis vosotros que no hay pelagianos hoy? Claro que los hay. ¿Creéis vosotros, pelagianos, decir que piensan que todo es voluntarismo? Pues claro que sí. ¿Y que la santidad es voluntad humana? Pues claro que sí. ¿Y creéis vosotros que no hay hoy quietistas que piensan que la santidad, como en la línea luterana, puede ser no hacer nada porque todo lo hace Dios? Pues hay quietistas. ¿Y creéis vosotros que hoy no hay también rigoristas y jansenistas?
Jansenistas que alejan tanto a Dios de los hombres, que parece que Dios no tiene nada que ver con la humanidad. Hay jansenistas y hay rigoristas y hay también docetas, igual. ¿Por qué? Porque en el fondo, y por eso necesitamos la comunión plena con la Iglesia, porque es la Iglesia la que nos va, como pasa aquí en San Juan, la que nos va quitando esos peligros que tenemos de alejar a Dios de los hombres o de hacer un Dios que no es humano. Mirad, yo creo y lo repito mucho, nunca daremos suficientes gracias a Dios por la cantidad de veces que el Papa Francisco nos dice algo que todavía muchos cristianos no lo tienen claro, pero que está clarísimo en la espiritualidad. No es lo mismo ser humano que ser mundano. La mundanidad no nos hace cristianos ni nos hace humanos. La mundanidad, ¿cuál sería? Las tentaciones de Jesús en el desierto, el inicio de la Cuaresma. Ahí en el inicio de la Cuaresma, para plantearnos la Iglesia la conversión, el miércoles de ceniza ya, al principio hasta después, en el primer domingo de Cuaresma, ¿qué nos presenta? Las tentaciones. ¿Y cuál es la tentación principal? La mundanidad. ¿Y qué es la mundanidad? Dejarse llevar por el poder, el dinero y el éxito. Esa es la mundanidad. Pero eso, tú le dices a una persona que viva para el poder, el dinero y el éxito, que es muy humana, que va, decimos que es muy pagana o muy mundana. Decimos que la persona es muy humana si se acerca a los pobres, si sufre, si está cercano a los que sufren, si sostiene y ayuda, ahora que estamos ojalá desaparezca ya la guerra de Ucrania, si se acerca a los que sufren, si está con los que son bombardeados, con la gente que vive en los hospitales. Eso decimos que es una persona humana, que se ha conmovido ante el sufrimiento humano. Eso es humano. Ahora, si la persona se deja llevar por el dinero, el poder y el éxito, eso decimos que es humano, decimos que es mundano. Y la mundanidad es lo que más nos aleja de Dios. Por eso es por lo que Jesús habla de esta oración de la unidad. La hora de Jesús es la hora de la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque todos estamos tentados en nuestra vida espiritual y estamos tentados casi siempre de alejar a los hombres de Dios o de alejarnos de Dios o de no hacer un Dios humano. ¿Cuánta gente me encuentro yo en mi vida cristiana, cuando hablo con ellas, que están pasando una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, y creen que están viviendo mal su vida cristiana porque sufren, porque les cuesta, porque tienen miedo? No, usted lo que pasa es que es una persona humana. Usted es humana, claro, y le cuesta. ¿Cómo no le va a costar aceptar la cruz y la enfermedad y el dolor y el sufrimiento y la muerte de un ser querido? Pues le cuesta, y es normal que le cuesta. Usted es humana, vívelo desde Dios y será santa. Las cosas humanas vividas desde Dios nos hacen santa. Las cosas humanas, cuando no las vivimos desde Dios, nos desesperan y nos destruyen. Y eso es lo que es la oración de la hora de Jesús. Jesús va a la muerte, va a la cruz, su hora. Ha llegado mi hora, Padre, glorifícame, glorifica al Hijo. Como sacerdote intercede por toda la humanidad. Por ellos ofrezco mi vida, por ellos me entrego. Ya le había dicho en la carta a los hebreos. La carta a los hebreos presenta a Jesucristo en el seno purísimo de la Virgen diciendo: Padre, me has dado un cuerpo y digo, aquí estoy para hacer tu voluntad, y entregué mi cuerpo, entregué todo mi ser, entregué toda mi vida. Por eso Jesucristo comienza a ser sacerdote en la encarnación, en el seno purísimo de la Virgen. Ahí comienza su sacerdocio, humanamente. Esto fue lo que le dijo, por ejemplo, la famosa Clarisa de Jerusalén al famoso padre Charles de Foucauld, que va a ser dentro de muy poco canonizado por el Papa Francisco. Carlos de Foucauld no quería ser sacerdote, un poco en la línea de Francisco, de San Francisco de Asís, porque decía que él no era la dignidad del sacerdocio, la dignidad de Cristo, que no era digno de esa dignidad. Y le dijo la Clarisa de Jerusalén: es que está muy equivocado. Si Jesucristo es sacerdote desde siempre, desde el seno purísimo de la Virgen, y ha sido sacerdote ya en Belén. Y ha sido sacerdote siempre, porque el sacerdocio de Jesucristo es, por la encarnación, ofrecer y entregar su vida. Es verdad que ese sacerdocio se consume en la cruz, con su muerte y resurrección, en el sacrificio de la Eucaristía. Pero el sacerdocio
la dignidad que tiene es la dignidad de la muerte y la resurrección de Cristo, la dignidad de la entrega en la cruz, la dignidad de su amor entregado, ¿no? Esa es nuestra dignidad. Por eso Jesús grita en esta oración tan hermosa de la hora de Jesús: Padre, que todos sean uno, Padre, por ellos me entrego, Padre, por ellos entrego mi vida. Hace una oración bellísima al Padre como sumo sacerdote por la redención del mundo, por la santificación, por ellos me santifico. Esa idea tan hermosa que aparece siempre. Por eso es en esta oración de la unidad, que es el grito de Jesús, pues que también nosotros vivamos esa pasión que tiene el Señor y que tiene su corazón por la unidad, por la salvación de los hombres. Y a pesar de las dificultades y de los problemas, que no nos echemos nunca para atrás, que seamos capaces de llegar hasta el final, de que digamos una y otra vez: sé de quién me he fiado, y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Qué riqueza que tenemos en la diócesis también musical. Hoy esta nota musical nos la están poniendo los heraldos del Evangelio, que tienen su casa también en la diócesis, no su casa, sino la nuestra cuando los visitamos, porque todo es entrega y acogida. Un nuevo testimonio. Hoy vamos a escuchar el testimonio de José Pedro Fuster Pérez, que es hijo de Juan y Carmen y el menor de 6 hermanos, natural de Benidorm. Estudió magisterio y pedagogía, pasión que le inculca su padre. Uno de sus recuerdos es ver cómo su padre miraba la construcción de un colegio del cual era director. Por eso podemos decir que él es el profesional docente y vocacional con más de 20 años de experiencia en educación primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Contrae matrimonio con Ana, los cuales recibieron de Dios 4 hijos: José Javier, Juan Pablo, Gabriel María y Pedro Pablo. Actualmente es el director pedagógico del Colegio Diocesano Carol Wojtyła de Sesenia, un colegio en el que ha querido añadir un espíritu de amor de Dios a la Eucaristía y a los sacerdotes. Detalle, como con los niños es capaz de rezar durante el recreo en una de las capillas que ofrece el colegio. Escuchamos ahora su testimonio.
En primer lugar, quería agradecer la invitación que se me ha hecho por parte de los responsables de la Escuela Diocesana, en la persona de don Jesús y, por supuesto, en la persona de nuestro arzobispo, don Francisco, por impulsar esta Escuela Diocesana y para que dé testimonio de mi oración. En segundo lugar, deseo compartir con todos vosotros un sentimiento que me envuelve en este preciso momento. Aunque tengo experiencia de hablar delante de decenas de padres, profesores, alumnos, no tengo experiencia de hablar delante del Santísimo Sacramento expuesto. Por eso estoy algo sobrecogido, porque me eleva la responsabilidad de todo lo que pueda expresar. Por tanto, vaya por delante mis disculpas por si expreso alguna idea que se pueda interpretar como alejada de las enseñanzas de la Iglesia. Por eso me encomiendo a su soberana presencia para que ilumine mi entendimiento y todo se encuadre dentro de las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el Magisterio. Y con este propósito inicio mi testimonio de oración. Para empezar a hablar de mi oración, me voy a apoyar en un término importante que nos puede servir de ayuda para entender el sentido y alcance de mi intervención. Se trata del término proporcionalidad o de proximidad, en latín ex proximate. Sí, exacto. La proporcionalidad de mi oración estará sujeta a su vez a mi fe. Es decir, si mi oración es grande, proporcionalmente mi fe será grande. En cambio, si mi oración es escasa y pobre, es que también mi fe es pobre. Y hablando de la proporcionalidad, igual ocurre cuando un rey busca una esposa para que sea reina, proporcionalmente va buscando a alguien que se acerque a su cultura, a su educación. Es algo legítimo. Y también, por llamarme José, me gusta recurrir a San José, que proporcionalmente tendría que estar muy próximo a la santidad de Nuestra Señora, de María Santísima. Si Dios escogió a una mujer purísima, San José también lo era, estaría muy próximo a serlo, a ser igual o muy próximo a la Virgen María. En ese grado de contemplación de la Virgen María, San José también estaría muy cerca de ese grado de contemplación, de pureza, de santidad. Por tanto, si quiero tener una rica oración, he de ser rico en la fe. Pero la fe es una llama muy frágil y creo que en el día que vivimos, en el mundo que vivimos ahora mismo, hay una crisis de fe. La fe hay que protegerla, cuidarla y conservarla. Es una llama muy frágil. A mí me recuerda a cuando hacíamos la procesión de antorchas en Lourdes, en esas noches frescas, que teníamos que proteger la vela para que no se apagara. O en Ávila, la ciudad amurallada, pues yo tengo que preocuparme, si quiero vivir una vida de oración, en cuidar y proteger mi fe. Y por eso yo tengo que establecer una serie de atenciones de cómo está mi grado de fe ante el Señor. Y las características que yo aplico para proteger mi fe y mejorar mi oración, lo primero es la admiración. Tengo que buscar a alguien de mi entorno a quien admirar, porque la admiración me ayuda a imitar. Entonces, si conozco, y que los hay, santos sacerdotes, pues hay que fijarse en cómo rezan,
en cómo llevan esa vida de oración, porque eso me va a ayudar, la admiración me ayuda. Y yo, afortunadamente, mi padre falleció, pues cuando yo tenía 10 años falleció, pero le recuerdo cómo rezaba, cómo se presentaba delante del Santísimo. Y eso me ha dejado una huella imborrable en mi vida. Y solo lo pude disfrutar hasta los 10 años. El Señor le envió una enfermedad en los últimos 4 años y dedicó muchísimo tiempo a la oración. Y aquí me permito pues hacer una recomendación, ahora que la figura del Padre pues está desdibujada, pues una recomendación para todas las madres casadas que nos estén viendo. Hagan rezar a sus maridos, porque es muy probable que sus hijos recen igualmente. Doy testimonio de ello. Al ver rezar a mi padre, yo he aprendido a rezar. La segunda característica para proteger la fe es que hay que ser muy mariano. Cuanto más amor a Nuestra Señora, más amor tendré a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María tiene capacidad de convertir todo el amor que a ella se le tiene en un amor ardentísimo por su Hijo Jesucristo. El rosario y las jaculatorias, las novenas, son armas poderosísimas para preservarme de los muchos peligros que atentan contra la integridad de mi fe. La tercera característica para proteger mi fe sería participar en una comunidad, ya sea en la parroquia, a través de grupos de oración, de movimientos eclesiales, pero nunca dejar de tener cierta conexión con mi parroquia. Es fundamental, porque me voy a sentir hijo de la Iglesia. Porque al vivir mi fe en comunidad, fortalezco mi fe. Si la batalla la hago yo solo, es probable que quede dañada mi fe. Fortalece mucho también hablar de Dios a los demás. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo, dando mi testimonio, desconozco si hará un bien a alguien, pero de lo que estoy seguro y totalmente convencido es que provoca un bien en mi propia alma y es un bálsamo para sobrellevar mis dificultades. Por tanto, si yo quiero fortalecer mi fe, también tengo que hablar de Dios a los míos y a los demás. Y la última característica para proteger mi fe, yo tengo costumbre de recitar todos los días el credo, repasando cada una de las verdades de fe. Un día pues me paro en la resurrección de la carne, otro día en la vida eterna, otro en la comunión de los santos. Y voy rumiando cada una de estas verdades. Da fuerza pensar en ello. Y por supuesto, tener dirección espiritual. El director va a estar atento si flaqueo en algún aspecto de la fe. Y si protejo todas estas cuestiones, pues naturalmente estaré en mejor predisposición de que mi oración sea auténtica, que provoque tener una relación de verdadera intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y paso a la metodología. Muchos de los que nos estarán viendo entenderán de oración y dirán: José Pedro, la metodología que sigue es ignaciana. Y es así. Yo, por lo que sé, no hay que ser novedosos ni ocurrentes, hay que ir a lo seguro. San Ignacio era un verdadero conocedor de las almas, sabía cómo funciona nuestra alma y por eso ha dado tantos santos, tantos beatos y mártires. Y
Para hacer la oración hay que hacerla con cierta regularidad, todos los días, coger la sana costumbre de recurrir a Dios con la mayor frecuencia posible. Tomás Kempis, en Imitación de Cristo, dice que el rincón usado se hace dulce y el poco usado causa fastidio. Al principio puede parecerme dificultoso eso de hacer oración todos los días, pero si nos acostumbramos no parecerá tan dificultoso o pesada. Bueno, pues en mi metodología, que es ignaciana, lo primero que hago es tonificar el alma leyendo la oración litúrgica, que es la oración de la Iglesia. Es el canal por el que entra la gracia, y la gracia es la ayuda que recibo de Dios para alcanzar nuestro objetivo, ir al cielo. San Alfonso María de Ligorio decía que prefería una corta oración del breviario que 100 oraciones particulares. Por eso nos tenemos que apoyar en la oración de la Iglesia. Es fundamental si yo quiero crecer en la oración. El segundo punto, bueno, los laicos lo tenemos muy fácil, que está muy bien mascadito, si cojo el Magnificat. Con el Magnificat estoy tonificando mi alma. El segundo paso es tomar un libro espiritual y leer algunas líneas por intervalos. Aquí lo que hago es meditar un poco lo que he leído, sacar algún afecto de amor, de penitencia, proponer una práctica de esa virtud, si estoy leyendo algo sobre la docilidad, la obediencia, pues voy sacando un propósito para esa virtud, para alcanzar esa virtud o proponerme alcanzarla. No leer o meditar mucho, no se trata pues de decir cojo este libro y en 3 días me lo acabo. Hay veces que he estado mucho tiempo en un solo párrafo. No hay que tener prisa, hay que estar atentos a cómo actúa el interior de nuestro corazón. Detenerme en cada pausa todo el tiempo que el Espíritu encuentre, porque hay veces que el Espíritu te inspira y te va diciendo esto es importante y hay que detenerse. El tercer y último aspecto que hago en mi oración es tomar alguna palabra de la Sagrada Escritura o alguna oración vocal. Bueno, pues ahora pues uno puede, viendo cómo están los tiempos, pues uno puede leer a los macabeos, ¿no? Y la grandeza de los macabeos que hacían frente al paganismo y cómo técnicamente iban a desfallecer, iban a perder y ganaban porque llenaban sus corazones de una gran confianza en nuestro Señor. Pues hay que pedir alguna gracia al Señor en esa oración que voy leyendo con la materia meditada. Cuando me siento impresionado por algún buen sentimiento, me detengo y voy meditando igualmente sobre eso. Doy gracias al Señor por todos los deseos recibidos, por todos los dones recibidos y pido fuerza para poner por obra los buenos propósitos. Y ese es mi testimonio, don Jesús. Muchísimas gracias por la invitación.
Plue nostri maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tua majestatem, auribus sacris emitus exaudi, crimina nostra plasinus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Preciosa catequesis hoy, don Francisco, precioso el testimonio de José Pedro, muchas gracias, y qué decir de la música con nuestros heraldos del Evangelio. Espero que hayamos disfrutado todos de este sábado o domingo, depende cuando lo veáis, y os emplazamos para la próxima, que será la última de esta parte ya, hasta después de Semana Santa. Que viváis todos una recta final de esta Cuaresma que nos meta de verdad en el corazón de Dios próximamente.